Aquí se ve desde aquí, vemos en primer término la estación y detrás el matadero, que es pues un poco quien me trajo a Calamocha. Trajo primero a mi padre en el año 80 y nosotros vinimos una fecha un poco señalada, fue el Día de Reyes del año 81, el 5 de enero, y ahí pues desde los 3 años hasta los 18 pues empieza, digamos, mi vida. Yo siempre digo que nací en Alcañiz, en el Bajo Aragón, y me crié en Calamocha y luego posteriormente pues me formé en Teruel y luego pude volver. Y aquí suelo decir que yo me crié a los pies de la estación porque yo desde mi casa pues veía prácticamente el tren. Siempre es un medio de transporte que me ha gustado mucho, lo tenía muy cerca, podía venir andando, yo desde mi casa tenía más cerca el tren que la estación de autobuses, y pues los años que estuve estudiando en Teruel, por los domingos me iba con el tren normalmente al final de la tarde y los viernes volvía, los años que solo tenía clases por la mañana, pues volvíamos al mediodía con el tren y si no, pues con el autobús. Pero es una lástima verla cerrada. Cuando me enteré que la habían cerrado, pues te entristece un poco porque es una cosa que tú... Como te he dicho, yo he visto el tren siempre como un medio de transporte muy importante. Lo defendemos ahora porque creemos que es un medio que realmente vertebra, pero es un medio que yo he conocido. Yo cuento que para ver la potencia del tren lo que tienes que hacer es pues viajar mucho. ¿Cómo recuerdas tú la actividad del matadero cuando tú eras pequeño? Porque evidentemente ahora lo tenemos cerrado, pero entonces era el motor de no solo Calamocha, sino de la comarca en buena parte. Yo me acuerdo que cuando a las 2 y sobre todo a las 2 y por la mañana llegaba un autobús y venía con un autobús con trabajadores de fuera de Calamocha que recogían en la comarca, y sí que veías ese bullicio y esa animación. Yo, en el momento que se decide cerrar el matadero, pues por temas de la empresa, de economía, no por la viabilidad del propio matadero, pues es un poco triste, y yo creo que tanto Calamocha como la comarca se resintió mucho de aquel cierre porque, como has dicho, era un auténtico motor. Una pena que una empresa que ha significado tanto, que ha dado tanto trabajo y que además era, sobre todo cuando era Oscar Mayer, era una empresa de un trato muy familiar, donde yo creo que todos los trabajadores se sentían parte de la empresa porque se sentían que la empresa los trataba correctamente. Era un matadero donde no había 1000, a lo mejor había 500, eran 500 de todo el contorno y que movía mucho, y todo el mundo tenía muy asimilado lo que era el trabajo en el matadero y no suponía ningún estropicio para nadie de por aquí. En esta portería, bueno, no en esta portería, pero sí en la portería que da a la Plaza de Toros, pues empezó un poco mi historia en el Calamocha. Fue mi primer partido. No empecé de portero, empecé de defensa central. Teníamos entonces a Pepe España de entrenador. Pero con campo de tierra, ¿no? Con campo de tierra, por supuesto. Esto es un lujo. Pues aquí empieza, pues no mi historia deportiva en Calamocha, porque yo ya desde creo que los 7 u 8 años ya empezamos con un gimnasio que había de judo, de Mariano, que era compañero de trabajo de mi padre en el matadero, y después, pues claro, la aspiración de todo joven de Calamocha pues era llegar a jugar en este campo de fútbol que yo venía con mi padre, pues domingo sí, domingo no, pues a seguir a todos aquellos nombres que mucha gente recordará y que hoy creo que hace poco he editado un libro sobre la historia de Calamocha y podrán recordar. ¿Que sales en el libro, en alguna de las sí, fotos, ¿no? Eso me han dicho, salgo en el libro. Estuve, pues yo creo que empezábamos el verano que empezábamos el instituto, que empezábamos como juveniles, y pues con casi todos los chicos de la quinta. Yo me acuerdo que aquel verano veníamos todos con un entusiasmo. Jugaba los sábados con el equipo juvenil y los domingos iba de portero suplente con el equipo de segunda regional entonces, y creo que fue el primer año o el segundo, conseguimos el ascenso a primera regional. De eso ha pasado mucho. Ahora el Calamocha pues tiene una historia futbolística está mucho más arriba y unas instalaciones estupendas. Oye, Joaquín, porque después de todo esto que nos has contado, tú te vas a estudiar fuera, sí. Desapareces un poco de aquí, ¿dónde te vas? Pues el primer año me voy a Alcoy, en Alicante, y el segundo año vuelvo a Teruel y ya empiezo otra carrera en Teruel. Y pues yo tenía novia en Alcañiz y ya era de domingo a viernes al mediodía estaba en Teruel, venía el viernes, comía en casa y por la tarde ya nos íbamos al Alcañiz y pasábamos todo el fin de semana. ¿Y dónde encaminas tu vida profesional? ¿Qué estudias y cómo das tus primeros pasos, ¿no?, de adulto? Me voy a Alcoy a estudiar una ingeniería técnica
de telecomunicaciones basada o especializada en telemática, pues por un poco lo que me habían dicho que era la telemática, que era trabajar con robots, programar. Pero aquel año en Alcoy sí que es un choque pues un poco fuerte, te vas de tu casa, te vas no a una provincia diferente como si fueran otros, sino iba a una comunidad diferente, estaba muy lejos de casa. Un choque, y a veces tienes que reconocer pues, que en esta vida no puedes con todo, te equivocas y no pasa nada por reconocerlo y un poco volver a empezar. Entonces en Teruel también había una carrera técnica de telecomunicaciones, era en sistemas electrónicos, que pues en principio me llamaba menos, pero decido que como primo más estar cerca de casa, pues la cercanía, y estoy en Teruel. Y el año que acabo de estudiar, pues vuelvo a Alcañiz en verano sin ninguna expectativa. Yo no pensaba que podría quedarme. Ya entonces, cuando ya empezamos a estudiar, ya éramos de aquella generación que nos decían: estudia, fórmate y luego tendrás trabajo en Zaragoza, en Valencia. Las nuevas tecnologías, cuando yo acabo de estudiar, es cuando estaban un poco empezando a despuntar y a ser. Entonces no se pensaba lo que serían, lo que soy, pero ya se hablaba mucho de las telecomunicaciones, de las nuevas tecnologías, internet muy incipiente aún, pero ya se iba viendo que la tecnología iba a ser por la tercera revolución industrial, y que Teruel ya en aquel entonces, pues digamos que tenía pocas posibilidades para los que nos formábamos. Yo fui forastero en Calamocha porque yo no era nacido aquí, y era un forastero en Calamocha mientras vivía aquí. Cuando volví a Alcañiz, era un forastero en Alcañiz porque yo no me había criado en Alcañiz, yo no tenía el arraigo y el conocimiento que te da el vivir en un pueblo durante años de gente. Entonces yo cuando vuelvo a Alcañiz y quiero conocer realmente qué es Alcañiz y aquello que yo tenía en la memoria y en el pensamiento, porque mi padre siempre ha estado muy orgulloso de su pueblo, pues yo hago una cosa un poco curiosa hoy en día, creo una página de Facebook que se llama Cosas de Alcañiz que se han perdido, y lo que hago es invitar a todo el mundo a poner fotos y a rememorar un poco cómo es en Alcañiz, y yo a través de esas fotos poder conocer un poco cómo era ese Alcañiz que yo no había vivido, que yo no había visto desarrollarse, y tener, por ejemplo, pues un poco de feedback de qué había sido Alcañiz. La casualidad hace que cuando está acabando el verano, pues una persona de Calamocha me dice que va a haber pues una plaza en el parque de maquinaria de la DGA, de los peones camioneros de la DGA en Alcañiz, y me presento al examen, y algo bien debía hacer ese examen, que pues me cogieron, y eso que me permitió pues que cuando acabó el verano no me tuve que ir a buscar la vida fuera de Alcañiz porque tenía un puesto de trabajo en Alcañiz. Pues sale una posibilidad de trabajar en el hospital de Alcañiz, en algo que tiene un nombre pues quizá tan extraño y tan alejado de lo que es la medicina, como ser técnico de electromedicina. Y lo que hace un técnico de electromedicina, pues al final es el control del mantenimiento de los equipos electromédicos. Pero al final sí que se convirtió pues en un proyecto de vida que me ha gustado mucho siempre. Y entonces ya trabajas durante 15 años ahí, ¿no? Sí, ya digamos que pues como todo en esta vida final, pues vas cumpliendo años, vas cubriendo metas, te casas, vienen los hijos y un poco pues te acomodas, y pues la verdad es que el trabajo en el hospital es una actividad que me encanta, aparte de por el trabajo, por lo que te permite relacionarte con la gente. Yo soy una persona que le gustan mucho las relaciones personales, el hablar, y entonces hay trabajos muy mecánicos que no te lo permiten, y el hospital es un trabajo muy libre donde estás pues, en un edificio. El hospital de Alcañiz no es muy grande, pero para un solo técnico pues tenías faena de sobra para todos los días, y pues ya te digo, ayudar a algo tan importante para mí como es el tema de la sanidad pública, aunque sea pues desde un punto de vista privado porque éramos una subcontrata, pero una labor muy importante que se hace en los hospitales pequeños, como es el caso de Alcañiz, y pues conocer también la sanidad desde dentro. Por un lado, el inmenso trabajo que se hace los trabajadores, como la voluntad y el saber hacer del personal hace mucho más de donde llegan los medios, y pues como te decía, es a veces conocer desde dentro para a la hora de pedir y volvemos un poco, o venimos ya a lo que es un poco más la labor de ahora. Tú cuando reivindicas, no solo es reivindicar y denunciar lo que está mal, o sea, tú tienes que denunciar sobre la realidad y conociendo los datos.
¿Y cómo pasas a dar el salto a entrar en Teruel Existe? Bueno, pues es que yo siempre lo he dicho, yo en Teruel Existe llevo casi desde el principio. Manolo Jimeno cuenta un poco, uno de los precursores de Teruel Existe, que es la plataforma que hubo pro transporte sanitario y helicóptero, y yo indirectamente ya participé en aquellas movilizaciones, porque yo me acuerdo cuando se estaba pidiendo una OBI móvil para Calamocha, que luego fue la que se puso en Monreal, pero yo en aquel 97-98 yo ya estaba en Teruel y yo ya participaba un poco en Calamocha, en las reuniones, en las reivindicaciones que se hacían entonces, porque yo tengo una madre que siempre ha sido muy reivindicativa, que aquello pues lo vio como una necesidad imperiosa, no solo para Calamocha, sino para toda la comarca del Jiloca. Y yo ya digo que yo empecé siendo de Teruel Existe incluso antes de que naciera Teruel Existe. Cuando nace Teruel Existe en el 99, yo estaba estudiando en Teruel y yo ya participé en el paro de 5 minutos que se hizo. Y en el 2001 yo también fui a Bruselas, en aquel viaje en el que se escenificó el entierro de la provincia con el maniquí que entonces se utilizaba en las bodas de Isabel. Yo ya fui a Bruselas en autobús, siempre digo que fuimos 8 valientes en autobús porque la gente que tenía que preparar el acto iban por delante y nosotros pues íbamos en el autobús con los bombos, los tambores, el maniquí y todo lo que hacía falta para la manifestación de Bruselas. Entonces, yo no participaba entonces muy activamente en el movimiento, pero sí ya lo conocía y yo ya había participado en las reivindicaciones. Yo ya era conocedor y sabía lo que era Teruel Existe, conocía a Teruel y conocía otra perspectiva de la provincia de la que se ha tenido a veces desde Alcañiz. Yo siempre digo que Alcañiz ha vivido muy alejado de Teruel en lo geográfico y en lo social y en lo sentimental. No ha ayudado nunca tampoco las comunicaciones. Entre Alcañiz y Teruel hay 147 kilómetros, tenemos una sierra que atravesar y es un viaje que hoy en día, incluso con todos los arreglos, es un viaje de casi 2 horas. Hace 20 y tantos años era un viaje de 2 horas y media y digamos que había un poco desligado la provincia en 2 polos de desarrollo, que uno era Teruel, otro era Alcañiz, y digamos que la provincia se contaba pues un poco separada por la mitad por las cuencas mineras, por la cuenca minera central. Entonces no había ni sinergias ni colaboración. Entonces yo como alcañizano sí que vivía en Teruel y sí que veía ese sentimiento de necesidad de que la provincia reclamara de manera conjunta todas esas reivindicaciones. Contacta conmigo entonces Francisco Juárez, Paco Juárez y Miguel Ángel Fortea y me plantean pues que sea yo, quizá por joven, quizá por haber vivido en Teruel, quizá por conocer un poco el movimiento desde sus inicios, el que sea el portavoz de Teruel Existe en el Bajo Aragón. Quizá en ese vigor que te da la juventud, yo en primer momento dije que sí y empecé a trabajar mucho para que Alcañiz, no solo Alcañiz, sino que todo el Bajo Aragón viera que el movimiento de Teruel Existe era un movimiento que aglutinaba toda la provincia y que Alcañiz sin Teruel no era nada y por supuesto Teruel sin Alcañiz tampoco. Nos reuníamos las asociaciones de vecinos, alguna asociación cultural y empezamos un poco ya los plenos del ayuntamiento a decir allí en los turnos de ruegos y preguntas todo aquello que no nos gustaba, todo aquello que veíamos que se podía mejorar en Alcañiz y desde el principio nos planteamos 2 reivindicaciones muy importantes. La carretera que une la 232 que va desde Zaragoza hasta Vinaroz, había obras que llevaban desde 1998 paradas en el entorno a Monroyo y nos planteamos que hay que retomar esas obras y una de las primeras cosas que se hace en el 2006 es un acto pues muy de Teruel Existe, yo sí que lo teníamos claro y lo que hacemos es inaugurar las obras de la carretera. Se hace otra manifestación en Alcañiz reclamando la variante que también llevaba muchos años pedida, muchos años exigida, pero que nunca se acometía. Ha sido una de las más grandes que se han hecho en Alcañiz reivindicando una infraestructura, ha habido otras, pero digamos que ahí se fue viendo un poco que era posible,
que desde el Bajo Aragón había que mirar con otra cara a Teruel, que Teruel debía seguir apoyando y seguir tendiendo los brazos al Bajo Aragón. Y ahí el problema, pues si nos metemos en la crisis del 2008 y entramos ya quizá en unos altibajos del propio movimiento ciudadano, que es haciendo muchas reivindicaciones, el tema del hospital, la vía del tren, pero se entra en un periodo quizá excesivamente largo en el que digamos que baja un poco la actividad, porque también es verdad que los ciudadanos reivindican, pero cuando llevas muchos años reivindicando también te cansas en la reivindicación si no consigues nada. Y en este qué somos y qué queremos ser, pues surge la manifestación de mayo del 2018, que digamos es un punto que se marca Teruel Existe como punto de inflexión. Se organiza una manifestación en Zaragoza con el título de Salvemos Teruel, rememorando aquella que se hizo en el 76 en Ayepuz, aquellas jornadas contra la despoblación, y digamos que eso se lo marca el movimiento ciudadano común a ver si somos capaces de seguir movilizando a la provincia o la provincia está ya satisfecha en lo que tiene o no tiene y no hace falta seguir reivindicando porque no hay apoyo social. Yo soy de los que opina que la gente tiene que reivindicar. Reivindicar y reclamar no es hacer política negativista, o sea, tú cuando reclamas y cuando reivindicas es porque tú quieres tener cosas y las reivindicas porque las necesitas y porque tú necesitas esas cosas para prosperar. Y digamos que a través de aquella manifestación luego vino otra de Valencia por el tren, también muy importante, 50.000 personas, y digamos que ahí empieza ya el germen de lo que luego fue el 31M. Yo preparando la manifestación del 2018 conozco a Tomás Guitarte, no personalmente, pero sí que vino a Alcañiz a explicarnos un poco cuál es la idea que tenía Teruel Existe de las infraestructuras que eran necesarias para vertebrar la provincia. Mi sorpresa es que a Alcañiz, a esa reunión, pues van unas 60 personas. La gente ahí empieza a ver lo necesario que es volver a reclamar unas infraestructuras que nosotros decimos que las infraestructuras son necesarias. No es lo único necesario para que haya desarrollo, pero sí que es una de las cosas imprescindibles. Lo que hoy conocemos como Y turolense, que es la A40 que une Reus con Alcañiz, Cuencas Mineras, Teruel y Cuenca, la A25 que va desde Montalbán pasando por Monreal hacia Alcolea del Pinar, y la A68 que tiene que continuar desde Zaragoza hasta Alcañiz y Vinaroz. Vas a hablar con empresarios y te dicen: yo si no puedo sacar pronto mi producción no puedo producir, no puedo ser competitivo si tengo las carreteras que tengo para sacar la producción. Entonces las elecciones de 2019 pues se vive en España como se vive, vemos todo el proceso que hay, largo proceso de 6 meses en las que no hay manera de llegar a un gobierno, y en septiembre del 2019 me llama por teléfono Pepe Polo, estaba yo en Fiesta de Alcañiz, y me dice: Joaquín, tenemos que tener una reunión porque vamos a organizar algo, y allí se nos explica un poco cuál es la motivación, que era que Teruel Existe se planteaba presentarse a las elecciones. ¿Y qué nos parecía? Y la verdad que nos parecía un paso muy fuerte, un riesgo para el movimiento ciudadano, porque para mí el movimiento ciudadano era una cosa muy importante porque lo que había conseguido a lo largo de 22 años. Se nos dice que lo importante, o sea, que la esencia del movimiento no se va a perder, que se va a utilizar la fórmula de la agrupación de electores, y pues nosotros decimos que para adelante. O sea, Toño, mi compañero de Alcañiz, siempre dice que él empezó en febrero del 2019 con la España vaciada, con la revuelta de la España vaciada, y dice: yo ya no he descansado detrás de una cosa a otra, porque primero fue Madrid, luego fueron las elecciones, luego otras elecciones, y ya no hemos parado. O sea, a veces yo digo que no hemos tenido aún el tiempo de parar y recapacitar lo que hemos sido capaces de hacer, no ya solo después, sino incluso lo que fue la campaña electoral y ganar las elecciones en Teruel. Yo creo que Teruel Existe fue un refugio al desagravio. Había mucha gente que te decía: hay que pensar que cuando tú analizas las elecciones y dices: bueno, es que en Teruel se han elegido, durante 42 años de democracia, se han elegido 3 diputados y 4 senadores,
Y digamos que los partidos tenían las cuentas echadas muy fácil, 1-2, 2-1 y ya está. Y te daba igual prometer mucho que poco, porque total la ganancia, te jugabas un diputado, porque el otro lo tenía seguro por los repartos. Esa desgana hacia el electorado, que aunque no lo admitan, se ve así, pues un poco se convirtió en una desgana del electorado hacia sus políticos. Y había gente que te decía, es que yo no iba a votar porque ya me canso. Y por lo menos vosotros me dais la opción de mandar a alguien a las instituciones de Madrid a que, de una manera distinta, con un lenguaje distinto, diga las cosas que necesitamos de verdad. Y yo creo que eso fue principalmente, pues, el triunfo de Teruel Existe. Por supuesto, un bagaje de 22 años de reivindicación, donde la gente ha visto que cuando decimos que somos un movimiento transversal, lo hemos demostrado movilización tras movilización, independientemente de quién estuviera en el gobierno de España o en el gobierno de Aragón. Eso no ha importado nunca, porque la situación de Teruel sobrepasa y en mucho las dinámicas de izquierda y derecha, porque nos han demostrado, tanto unos como otros, que no han sido capaces de acometer realmente las políticas necesarias para revertir la situación. ¿Que somos pocos? Sí, pero como decimos siempre, que ser pocos no resta derechos. Y yo creo que la gente eso lo ha asimilado, se ha asimilado también y se consiguió hacer un sentimiento de provincia unida que va a Madrid a reivindicar, y eso es muy importante. Yo creo que lo más importante de estar en Madrid no era llegar, sino luego demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que no actúas que no provocas ninguna laraca, ni que vas allí a hacer otras cosas que estamos acostumbrados, que han hecho otros nada más llegar, y que lo importante es trabajar, ser serio en tu trabajo y demostrar que cuando decimos que hay otra manera de hacer política, realmente la hay. Si algo hemos demostrado en cada una de las reivindicaciones durante estos 22 años y en cada una de las intervenciones y mociones que se llevan al Congreso y al Senado, es que somos ante todo realistas y que conocemos el terreno. Y como decía al principio, nosotros hemos pisado el terreno, cuando hablamos de algo es porque lo conocemos y no hablamos sin saber de lo que se habla. Entonces, cuando reivindicamos y cuando pedimos, estamos convencidos, primero, de que es bueno para Teruel, de que no solo es bueno para Teruel, sino que cuando hablamos del reequilibrio y de la cohesión, sabemos que es buena, primero para Aragón. Aragón es la comunidad de España más desequilibrada y desvertebrada de todo el país. Entonces nosotros no somos románticos en el sentido de que aspiramos a cosas imposibles, anhelamos imposibles, fabulamos en absoluto. Tenemos los pies muy en el suelo, tenemos siempre en la cabeza que esta provincia, si está como está, es porque las políticas que se han ido desarrollando durante 50 o 60 años nos han traído hasta aquí. Yo hace 17 años en la Universidad de Alicante ya hablaba de despoblación y para decirles a los de Alicante dónde estaba Teruel, dibujé en una pizarra un mapa de España y dije, tenéis la A2 de Madrid a Zaragoza a Barcelona, tenéis la A3 Madrid, Albacete, Valencia, y tenéis la A7, Barcelona, Valencia, Almería. Pues en el triángulo de esas tres autovías, ahí tenéis Teruel. Y ahí entonces no había nada. Hoy en día tenemos la A23, pero incluso la A23 vertebra una parte muy pequeña de la provincia, el Valle del Jiloca y la comunidad de Teruel, y la comunidad con Zaragoza. Pero el resto de la provincia sigue como hace 50 o 60 años. Nosotros cuando llegamos a las instituciones hay una parte de los grupos parlamentarios que ven un cierto peligro. Empieza un poco ya viene Néstor de Teruel y quizá el tema de la España vaciada desde el principio se vio con cierto recelo, porque la verdad es que cuando tú vas a un sitio donde no te conoce nadie, nadie sabe cómo tratarte. Y quizás se nos veía al principio pues no como bichos raros, pero sí como algo que no éramos capaces no se era capaz de catalogar, porque no éramos políticos al uso, porque habíamos venido cada uno de su trabajo anterior y no estábamos acostumbrados y tampoco sabían qué dinámicas iba a llevar la agrupación. Entonces, en el primer pleno ya me toca intervenir y por decir, no, la España vaciada está aquí representada y la España vaciada reclamará lo que tenga que reclamar desde esta tribuna. Que cuando tú vas
a las instituciones las cosas se cambian poquito a poco y que los grandes cambios cuestan muchísimo y que tienes que ir modificando pequeñas cosas y cambiando poco a poco las inercias para que cuando eches la vista atrás, 4 o 5 años después, veas que un gran cambio se ha producido, pero que ha sido algo con una dinámica continua, pero muy despacio. Y luego te decía la robustez que tiene el Estado. Yo me sorprendí cuando yo acompañé a Tomás al debate de investidura y a la votación, muchísima tensión, se decían palabras muy gruesas y te das cuenta que, pues que el ruido está muy bien, pero que no es verdad. Eso de que la integridad de un país depende en el voto de una persona, como se llegó a titular, no es verdad. Tú cuando estás allí te das cuenta que una sola persona no cambia un Estado y ni siquiera un presidente del gobierno. Las instituciones del Estado español son muy robustas. Cuando estás allí te das cuenta de la cantidad de gente que está allí para preservar y para que las cosas funcionen. Tardas un año en ver de qué manera tú te tienes que, desde dentro del sistema, intentar cambiar el sistema, y es un poco lo que intentamos hacer con las enmiendas, con las mociones, con reuniones. Ahora pues conseguimos que se cuente con nosotros para casi todo. Mi teléfono yo creo que lo tienen casi todos los senadores, porque nosotros hablamos con cualquiera, miramos el fondo, miramos si eso es bueno o malo para el conjunto de la ciudadanía, porque nosotros decimos que las leyes no son ni buenas ni malas dependiendo de quién venga, sino si la aplicación es justa o no es justa para la gente. ¿Cómo ves tu futuro? El de Joaquín Egea. Te digo, hace 2 años que decidí no hacer muchos planes. Intento, si no vivir la vida día a día, sí ponerme metas bastante cortas. Me pregunta a veces mi mujer si estoy contento con lo que hago, que yo creo que eso es evidente, pero sobre todo si lo que estamos haciendo merece la pena. Y yo creo que eso es una reflexión que deberemos hacer por lo menos las 3 personas que estamos en Madrid cuando acabe esta legislatura y ser autocríticos nosotros primero. O sea, llevaremos 4 años en los que nos estamos dejando todo, mucho tiempo, muchas horas de la familia, y valoraremos. Habrá que valorar si todo este desgaste pues realmente merece la pena. Y si merece la pena y los compañeros, los turolenses, siguen pensando que seguimos siendo una herramienta, como decimos nosotros, que somos una herramienta del movimiento ciudadano, seguimos siendo una herramienta válida y nos vemos con fuerza, pues por supuesto continuar. Nunca he visto en los trabajos que he tenido una finalidad. Siempre me ha venido un cambio en la vida sobrevenido sin esperarlo. Pasé de hacer topografía en una carretera a arreglar electros y máquinas de rayos en un hospital, y pasé de un hospital de hacer todo eso a participar sin ninguna expectativa en una campaña electoral, a conseguir junto con el resto de compañeros una cosa importantísima, que es ganar unas elecciones y ir a Madrid. Llevamos 1 año y medio demostrando que la verdad es que cuando decíamos que hay otra manera de hacer las cosas, es verdad, pero habrá que valorar. Yo creo que veremos también con todas las reuniones que hacemos en las distintas comarcas y un poco lo que te va comentando la gente, pues al final a la gente no la engañas, y ellos mismos con sus reacciones y sus comportamientos vas viendo si lo que estás haciendo está bien o no, y si la gente tiene ganas de que sigamos. Entonces no hago planes porque la vida me ha demostrado que no hay ninguna alegría que dure mucho, afortunadamente ninguna tristeza, y veremos. Mientras yo tenga fuerza y tenga ánimo seguiré aquí, y en el momento que no, yo siempre digo que nosotros tenemos la suerte de tener una vida profesional que nos espera cuando esto se acabe.